Seguimos compartiendo el estudio a la luz profética o escatológica. La otra video pues quedamos en la profecía de la unión de dos pueblos en el Mesías. Y eso vamos a seguir compartiendo hoy, y también la profecía del último imperio gentil en el libro de Daniel, si nos permite el tiempo. Ok, ya he compartido acerca de la descendencia o que fue profetizado por Noé, la unión de los dos pueblos. Sabemos que uno de los hijos vio la desnudez y Noé lo maldijo. Y después bendijo a Sem y a Jafet, que fue lo que los cubrieron y no vieron su desnudez. Ahora en la bendición de Sem llegó hasta Abraham y sigue llegando hasta la descendencia de Abraham. Y cuando dice que engrandezca Dios a Jafet, entonces está hablando de que le dije que literalmente significa abrirse Dios hacia Jafet. Y sabemos muy bien que en la muerte del Señor Jesucristo, Dios se abrió hacia todas las naciones de los confines de la tierra. Y vemos que la voz corrió hacia ellos, es decir, la voz llegó hasta los confines y está llegando hasta los confines de la tierra. Eso le hablé del Salmo 19:4. Ahora vemos que también Pablo también lo citó en Romanos 10:18, que dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, que fue extendida la palabra. Y allí fue recogido o extraído la descendencia de Jafet, y ahora viene a ser parte de la descendencia de Sem. Es decir, habitar en las tiendas de Sem, vienen a ser un solo pueblo en el Señor Jesucristo. Ahora vemos que también fue profetizado por Moisés. Si analizamos en el libro de Deuteronomio 32:21, encontramos que allí en ese capítulo Moisés está cantando un cántico, pero también está profetizando a través de ese canto. Ok, cuando vemos en el versículo 21 dice: ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Si usted analiza allí, está profetizando y está hablando de que por cuanto el pueblo iba a provocar a Dios con los ídolos, Dios también iba a provocar a su pueblo con un pueblo que no era pueblo. Pero me llama la atención la expresión con una nación insensata. Si usted analiza, Pablo cita este pasaje en Romanos 10:19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora, si usted analiza en el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pudo decir que había escondido esto de los sabios y de los entendidos, y que se los había revelado a los niños. Sabemos muy bien que la expresión allí, niño, está hablando de uno que no habla, es decir, alguien pequeñito, pero sabemos muy bien que no se está refiriendo a un niño de pecho, sino que se está refiriendo a gente nueva, a personas que no están llenas de ese estudio como estaban los sabios en el tiempo que vino el Señor Jesucristo. En cambio, aquellos que eran ignorantes, aquellos que no estaban preparados, aquellos que no eran estudiosos, fueron los que atendieron el mensaje. Entonces, acerca de los judíos se llama niños, pero cuando los vamos a 1 Corintios,
capítulo 1, versículo 27 al 28, encontramos entre los gentiles los necios. Entonces, a los judíos los llaman niños, los que no habían sido estudiados, y a los gentiles los llaman necios. De esos dos sacó el Señor a la nación insensata, la cual vemos que se ha unido en el Señor Jesucristo. Dios lo hizo, venía siendo profetizada por Moisés. Dios lo hizo y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ellos lo habían provocado a hacerlo. Ahora Él sacó una nación de dos pueblos, uniéndolos en el Señor Jesucristo. Vemos que fue profetizado por Moisés. Y si analizamos y vemos que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es mismo Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Está dando a entender griego y judío, la parte gentil y la parte judía que hizo la nación de hoy en día en el Mesías. Ok, ahí vemos la unión de dos pueblos. Ok, seguimos. Fue profetizada por el profeta Joel. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Joel profetizando. ¿Por qué? Porque Joel profetizó las 10 tribus iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue compartido en dos en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, y se dividió las 10 tribus. Quedaron 10 con Jeroboam y 2 con Roboam. Ahora, cuando vemos, aquí está siendo profetizado de que el pueblo iba a desaparecer. Es decir, Israel en Samaria iba a desaparecer las 10 tribus. Ya no era pueblo de Dios, ya no se iba a llamar pueblo de Dios. Pero en el mismo lugar que se le llamó, que no sería pueblo de Dios, se le llamaría el pueblo vivo, del Dios vivo. Es decir, que en el tiempo que estamos viendo allí, encontramos que si usted lo analiza, vemos esto. Y se congregarán los hijos de Israel, de Judá. Esta es la descendencia de Sem, de Abraham. Y de Israel, esta es la descendencia de Jafé. ¿Por qué lo tomamos de este término? Porque las 10 tribus desaparecieron. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y para poderlas recoger, tuvo que extender su voz a los confines de la tierra para recogerla entre los gentiles. Entonces Israel aquí está representando, en esta forma, está representando la descendencia de Jafé. ¿Por qué? Porque Dios extendió su voz para recoger a las ovejas perdidas entre las naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había desaparecido las 10 tribus. No más que había quedado Judá, y de Judá Benjamín, pero de allí es donde se conocen los judíos, de la tribu de Judá. Espero que me vaya entendiendo. Vemos, y nombrarán un solo jefe. ¿Quién es ese jefe? El Mesías. Y también, cuando dice, y subirán de la tierra,
Se está refiriendo al momento del arrebato. Y subirán de la tierra. Puede significar que los recogió de la tierra, pero también significa el momento del arrebato, cuando los ha de arrebatar. ¿Por qué? Porque el día de Jerel será grande. Es decir, lo que Dios sembró. ¿Por qué? Porque la palabra Jerel, sembrará, significa sembrará. Y cuando el Señor Jesucristo vino, sembró ese pueblo, sembró al pueblo de Israel. Es decir, que entonces Judá y Israel en el arrebato se van a unir, es decir, van a ser unidos, que allí es donde viene la palabra, todo Israel será salvo. Vemos que será unido y seremos arrebatados. Y el día que se sembró, el día de Jerel, será grande. ¿Por qué? Porque será el Señor Jesucristo, el Mesías, será el jefe de los dos pueblos, unidos en él. Aquí vemos, como dice en Romanos 11:12, para que aclaremos un poquito más acerca de esto. Y dice, si su congregación, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si usted analiza, es un misterio. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor Jesucristo, Israel recibió una parte, recibió al Señor Jesucristo, dando la referencia que estaba sembrando a Israel. La palabra Jezreel, sembrando. Y si vemos, le ha pasado endurecimiento de una parte. ¿Cuál es la parte que se endureció? La parte de Judá. Se endureció. Y esa está endurecida hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Es decir, no es que es el arrebato de la iglesia, como muchos piensan, porque creen que la iglesia solamente depende de solamente los gentiles. No, está refiriéndose a Israel, la descendencia de Jafet, y a la Israel que se extravió o que desapareció entre las naciones. Entonces, hasta que llegue el último imperio gentil, va a despertar la otra parte que es Judá. Por eso que usted encuentra en Mateo 24 que se enfoca a Judá. ¿Por qué? Porque es la parte que se endureció. La parte que se endureció. Es decir, que ahorita Dios está recogiendo por la descendencia de Jafet y la descendencia de las 10 tribus que se dispersaron entre las naciones. Y como se mezclaron con los paganos, entonces Dios está llamando a todos aquellos. Y los que atiendan, ese es lo que está sembrando el Señor Jesucristo. Allí se cumple esto. Aunque mucha gente dice que la plenitud de los gentiles es el arrebato de la iglesia. Y no es así. Hasta el tiempo de la plenitud, el pueblo de Israel está endurecido, es decir, Judá está endurecido. Y él va a despertar en el último momento, con el último imperio gentil. Por eso que, vuelvo y repito, Mateo enfoca a Judá. Ok, sigue diciendo, y dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Porque está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Entonces allí vemos que cuando venga el último imperio gentil, también despertará Judá y serán un solo pueblo, y el día de Jerel
será grande, porque el Señor Jesucristo levantará tanto los que creyeron de Judá y los que creyeron de las 10 tribus que estaban dispersas, que hoy en día representan la descendencia de Jafé. Espero que me comprenda esto y espero que lo haya explicado lo más claro, espero, en el nombre del Señor. Bueno, ahora pasamos a la profecía de los últimos o del último imperio gentil en el libro de Daniel. Y solamente les voy a hablar de esto. El Señor Jesucristo proféticamente dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿A quién enfoca el Señor Jesucristo que leamos? Para los últimos tiempos nos enfoca que leamos el libro de Daniel o las palabras de Daniel, porque eso nos haría entender los tiempos finales. Y otra cosa que quiero decir, que también habló nuestro Señor o Maestro, dijo en Lucas capítulo 21, versículo 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mucha gente dice que esto se cumplió en el año 70. ¿Por qué? Porque esas personas que se inclinan a esta escuela preterista, ellos se enfocan solamente en el año 70 y a muchos hacen forzar la escritura para basarse en el año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción del templo y de la ciudad. Es decir, que fue destruido el templo, el lugar de adoración. Ahora, si usted analiza, usted ve hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y el tiempo de los gentiles es, como le dije ahorita, la plenitud de los gentiles. Tiene que llegar el tiempo de la plenitud de los gentiles para que sea despertado la parte de Judá que se endureció. Entonces, dice acá: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, vemos que esto tenemos que tenerlo en mente. Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que les vaya ayudando y espero que le haya explicado más o menos o claro, porque eso lo voy pasando, pero tiene mucho que decirse. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero ampliar, hermano, si es su gusto, por supuesto, porque tampoco es obligado. Yo quiero llegar con este mensaje y quizás muchos digan: el pastor sigue hablando lo mismo, siempre los videos lo mismo. Sí, ha hablado lo mismo, como Pedro, porque Pedro dijo que él no se cansaba de decirle las mismas palabras, pero es por el tiempo que estamos viviendo y espero que lo estemos atendiendo y busquemos el rostro de Dios, porque el tiempo es corto, es breve. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos compartiendo luego.